que ya entra el estudio cuarto. El nivel alcanzado, que ocupa de los versículos 17 al 30 de ese mismo capítulo, tenemos su punto A, el ejemplo de Pablo, versículos 17 y 18, su punto B, el ejemplo de Timoteo, versículos 19 al 24, su punto C, el ejemplo de Epafrodito, versículos 25 al 30. Si podemos avanzar un poco más, será un poco difícil. Entraríamos entonces en el capítulo tercero. Tenemos pues el subpunto C, efectividad mediante el esfuerzo. Notamos aquí cómo después de todo ese pasaje magnífico, de la humillación de Cristo y de su posterior exaltación, el apóstol Pablo se dirige a los filipenses de una manera muy cariñosa: amados míos. Por tanto, que dice aquí propiamente, el adverbio que hay aquí, hoste o conjunción, más bien significa en vista de esto, de tal forma, en vista de esto, hasta tal punto esto influye en lo que voy a decir. Eso es lo que suele significar esta conjunción hoste, es una conjunción consecutiva. De la misma manera dice que me habéis obedecido siempre, siempre. Y aquí entra incluso la primera obediencia que hace una persona al convertirse, que es la obediencia de la fe. Más que la obediencia a la fe, al mensaje, a la fe objetiva, significa ni más ni menos que la fe, el creer, es ya una obediencia. Dios invita, interroga, cuestiona a la persona, la pone ahí en la alternativa, y el hombre, al responder afirmativamente, obedece. Los filipenses, los creyentes de Filipos, habían obedecido ya, en primer lugar, al apóstol Pablo, mejor dicho, habían obedecido al mensaje que el apóstol Pablo había predicado allí, diciendo: creo, recibo al Señor como mi Salvador personal. Ya era esta una obediencia. Podemos ver toda la secuencia de aquello en Hechos 16, desde el versículo 14 hasta el 32. Y por esta obediencia de la fe, esta frase, la obediencia de la fe, sale dos veces en Romanos 1:5 y al final de la carta 16:26. A mí no me cabe duda que significa que la fe es una obediencia. Y así había surgido la iglesia de Filipos, de esa obediencia. Pongo aquí, compárese con Romanos 6:17 y 16:19. Y ahora espera de ellos esa misma obediencia. Fueron obedientes al principio, espera que sigan obedeciéndole. Y no solamente en su presencia, como dice él. No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Más difícil obedecer cuando el líder, cuando el predicador que nos llevó al Señor está ausente. Mientras está con nosotros, Él nos conforta, nos anima y nos dice: mira que yo te dije esto, mira qué tal. Cuando está ausente comenzamos a olvidarnos. Él dice: más ahora, necesito vuestra obediencia más ahora porque estoy ausente. Y dice: según esa obediencia, lo que les manda ahora es esto: llevad a cabo, es la mejor que ocupaos en, llevad a cabo vuestra salvación con temor y temblor. Esta frase la tengo que explicar bien. Primero, el verbo que pone aquí por llevad a cabo, según lo traduzco, es un compuesto del mismo verbo que el apóstol Juan emplea en su Evangelio, en el capítulo 6, el versículo 27, en el cual Jesucristo les dice a los que vienen a Él: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece.
Aquel verbo es simple, ergácete, es en griego para decirlo, ergácete. Pues este es catergácete. Aquí la preposición katá, en vez de tener algo de hacia abajo o fijo, es de perfección. Llevad a cabo esa obra, la obra de vuestra salvación. ¿Qué clase de salvación? Ya he explicado aquí que otro día que la palabra salvación puede entenderse en tres sentidos. En la primera etapa, unida con la justificación; en la segunda, unida con la santificación; la tercera, unida con la glorificación. Y ya di ejemplos bíblicos de las tres. Pues aquí es de la santificación. Ellos ya eran salvos en cuanto a la justificación. Luego, llevada a cabo esta salvación, es llevada a cabo la obra de la santificación, que es una salvación continua. Pero eso de vuestra eautón no es egoísta. No es egoísta. Lo que quiere decir, a la vista precisamente de los versículos 5 al 11, es que esa ocupación ha de ser una preocupación mutua. Cada uno de nosotros, los creyentes en una congregación, hemos de preocuparnos de la santificación de nuestros hermanos y viceversa. De lo contrario, tendríamos aquello que tantas veces cantábamos en la Iglesia Católica: salvar el alma importa. Y creo que se dice también en el Evangelio, ¿no? Primero, no es el alma lo que se salva, sino la persona entera. Y no importa solo salvar nuestra alma y nuestro cuerpo y nuestro espíritu, sino también preocuparnos por el alma y el espíritu y el cuerpo de nuestros prójimos. De modo que es algo más total y menos egoísta. Lo de temor y temblor lo repite el apóstol Pablo 4 veces. Aquí, en 1 Corintios 2:5, en 2 Corintios 7:15 y en Efesios 6:5. Y les voy a decir cómo lo interpreto yo, a la vista de todo el estudio que el Señor me ha concedido tener de su palabra. Lo traduzco de esta manera: con respeto y sentido de la responsabilidad. Eso quiere decir temor y temblor. No quiere decir estar atemorizado ni estar temblando. No. Temor, como temor de Dios, significa respeto. Temblor, sentido de la responsabilidad. Con temor, con respeto, respeto al prójimo, respeto al hermano, y el sentido de la propia responsabilidad, hemos de llevar a cabo conjuntamente, como aparece en todas las cartas de Pablo, una obra conjunta, avanzar conjuntamente, etcétera, el preocuparnos también de nuestros prójimos. Si no lo hicieran así, estarían deshonrando a Dios, a Cristo, a su Iglesia. Y por eso dicen, ¿por qué tenemos que llevar a cabo conjuntamente esta obra de nuestra santificación con respeto y con sentido de la responsabilidad? Porque Dios es el que en vosotros opera, energei, así el querer como el hacer, a favor de la buena voluntad. La buena voluntad en este caso, muy probablemente por la preposición hiper, no es la buena voluntad de Dios, sino la buena voluntad de los filipenses. Por lo tanto, lo que aquí quiere decir, Dios es el que en cada creyente y en la congregación entera está obrando de tal forma que solo conectados con Él, dependiendo de Él, dependiendo del poder de Dios, podemos trabajar y llevar a cabo esa obra mutua de la santificación. Y también significa que Dios respalda con su autoridad divina e infinita
esa buena obra que se está llevando a cabo en la Iglesia. Él la respalda. Energeia es la fuerza en acción y el verbo que se deriva de ahí, energei. Este verbo sale en 1 Corintios 12:6, aplicado a que Dios el Padre es el que opera energei en todas las actividades que se llevan a cabo en la Iglesia. Pero cosa chocante, es el mismo verbo que en Efesios 2:2 se aplica a la operación del diablo en los que están sometidos a él. El príncipe de este mundo, el que opera en los hijos de desobediencia. De modo que la fuerza puesta en acción que el diablo hace con los suyos tiene el mismo verbo que se aplica a Dios el Padre con la fuerza en acción que él pone en actividad respecto de los suyos. Esto es muy iluminador. Esto que él pone es una actuación en el querer y en el hacer, pero no quiere decir, como algunos lo interpretan, que Dios está metiendo ahí, forzando de alguna manera, a que tú hagas esto, a que tú quieras. Es decir, él no opera el querer, el acto de querer y los actos de hacer. Lo que opera es poniendo su fuerza activa, reactivando al creyente y a la comunidad entera, en tal forma que lo que la Iglesia y cada creyente quiere y hace, lo quiere y lo hace en virtud de la energía con que Dios le capacita. Pero Dios no le fuerza, Dios no empuja a que aquello se quiera o se haga, porque de lo contrario no habría ninguna Iglesia imperfecta. Si es Dios el que actúa en esta forma, Dios infaliblemente llevaría a efecto lo que quiere, pero no. Deja esa capacitación como en un depósito y ahora nosotros como canales le damos una salida por aquí o por acá. O resistimos y ponemos una barrera y no ejercitamos la energía que Dios pone en nosotros o le damos paso. Yo no entiendo otra manera de interpretar esto. Y los que le interpretan en forma monergista creo que están completamente equivocados y además, como digo, es un absurdo el que se establece. He dicho que el original favorece la interpretación a favor de la buena voluntad, porque si fuera la suya no tenía por qué poner la preposición hiper, que significa a favor de. A favor de. Tenemos ahora lo que no deben hacer para que esto siga bien. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación tortuosa y extraviada, como dije ayer, en medio de la cual aparecéis, no resplandecéis, aparecéis como luminares en el mundo, más bien como antorchas, como portadores de luz, no como luces, sino como portadores de luz, fosteres en el griego. Bien, estos vicios de murmuración y de contienda son los que estropearon la vida espiritual del pueblo de Israel mientras peregrinaba por el desierto a la tierra prometida. Estos precisamente le dañaron a Israel. Tengo aquí algunas citas. Por ejemplo, vean Éxodo 16:7 y Números 11:1. El verbo que aquí es muy expresivo. Es como suele decirse la figura onomatopeico. Es onomatopeico. Suena a lo mismo que expresa. Gongismos. ¿Verdad que suena? Refunfuño. La mejor traducción, en vez de murmuración, aquí es refunfuñar, que también es onomatopeico, ¿verdad? Pues gongismos. Así está en el griego. Gongismos. Refunfuño. Compárese con 1 Corintios 10:10, porque allí está el refunfuño de los israelitas durante su peregrinación por el desierto. La contienda aquí no es el vocablo general eris eridos, es dialogismos.
que en realidad significa discusión lógica, dialéctica, como suele decirse hoy. Esto insinúa algo más profundo. Por eso yo he puesto, si los dialogismos significa litigaciones, entonces tendríamos en la iglesia de Filipos un vicio muy grande parecido al que ocurría en la iglesia de Corinto. Recordaréis que en 1 de Corintios 6, una de las cosas que el apóstol le recrimina es que los pleitos que tienen entre sí los llevan a los tribunales civiles en vez de solucionar las cosas en paz dentro de la iglesia. ¿Es que no tenéis entre vosotros quien pueda hacer de árbitro de paz? Y tenéis que ir a los de fuera, a los de fuera. No os da vergüenza. Entonces tendríamos esto si la palabra dialogismos, como parece ser, significa litigación. En ese caso, aquella rivalidad, aquella vanagloria, aquellas contiendas que veíamos ayer habrían llegado a un extremo muy grave. En el versículo 15 vemos que puede verse entre líneas un contratestimonio que eso ofrecía. Para el mundo era un testimonio contra, un contratestimonio. Es decir, si el testimonio es algo que hace atractiva la fe en el Señor Jesucristo, el contratestimonio la hace repulsiva. Tira para atrás en vez de atraer para adelante. Y esto es lo que parece que se indica aquí. Y dice, mirad, si las cosas se hacen sin refunfuños y sin litigaciones, de esta manera seréis irreprensibles. Irreprensibles, que es la misma palabra que sale cuando él está diciendo en el capítulo 3, creo que es en el versículo 6, por ahí, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, amentos, irreprensible. Pero aquí el contexto es distinto. Lo que Pablo en 3:6 está diciendo es que en lo que afecta al cumplimiento externo de la ley, a él no se le podía decir nada. Pero aquí ya no es eso. Aquí la cosa sube de punto. Irreprensible no en cuanto a legalista, sino irreprensible en cuanto a creyente. Irreprensible en cuanto a creyente. Es algo más. Y tienen que poner orden en esa casa para ser irreprensibles y así que puedan presentarse, no brillar, el verbo no es fanein, está en pasiva, fainestai, que significa aparecer, no brillar, y aparecer como antorchas, portadores de luz. Esta palabra sale en Génesis 1, 14, 16, que son los luminares celestiales. En los 70, saben que es la traducción griega del Antiguo Testamento, Fosteres es allí la voz que sale igual que aquí. En Génesis 1, 14, 16 y también sale en Apocalipsis 21, 11. También sale allí. Los otros únicos lugares en que este vocablo aparece en toda la Biblia. No aparece ya más. Solamente en estos 4 lugares. La idea está de luminares, o en el sentido de portadores de luz, como antorcha o como quien lleva, incluso los de Gedeón, cuando se lanzan, cuando llevan aquellas luces en los cántaros opacos, había que romperlos para que se viera la luz en realidad. Así somos nosotros. Llevamos este tesoro en vasos de barro, como si fuéramos una candela opaca, como es nuestra carne, pero dentro hay una luz, y esa luz tiene que brillar por encima de las paredes del vaso. Eso es el ser fosteres. Entonces, como discípulos de Cristo, que es la luz del mundo, nosotros hemos de llevar esa luz. Él dijo, vosotros habéis de ser, sois luz del mundo, sal de la tierra.
luz para iluminar la mente, sal para preservar de la corrupción el corazón. No para que no esté corrompido el mundo, porque seguirá corrompido, sino para, de nuestra parte, hacer que se corrompa menos, que la corrupción avance menos. Este es nuestro papel en el mundo. Entre nosotros no es que la corrupción avance menos, sino que la corrupción debe desaparecer. La corrupción no debe existir en el centro de la Iglesia. Pues bien, como he dicho, la idea ya arranca de Daniel 12:3, donde Daniel dice que los que enseñan sabiduría a los ignorantes brillarán para siempre, resplandecerán para siempre como estrellas. Es curioso que cuando el apóstol Pablo, en 1 Corintios 15, al llegar allá por el versículo 34 en adelante, está comparando la resurrección de los muertos a las estrellas. Y dice, una estrella se diferencia de otra en el brillo que tiene, en la gloria que tiene, en el resplandor que tiene. Y nosotros decimos, sabiendo la astronomía, estrella de primera magnitud. Qué bien se ve. Estrella de segunda magnitud. Estrella de tercera magnitud. Un ojo avezado todavía llega. De ahí en adelante necesitas telescopio. Pues bien, también sí, cada creyente en la resurrección brillará como estrella de primera, segunda, tercera o cuarta magnitud, según pueda presentarse ante el tribunal de Cristo con mucha obra al servicio del Señor, o con poca o con nada. Para algunos hará falta un telescopio muy potente para verles el resplandor. Para otros, enseguida se verá. ¿Cómo resplandecerá el apóstol Pablo? Esa sí que será una estrella de primera magnitud, ¿verdad? No digo el Señor porque el Señor es el sol. Los demás estrellas de primera, segunda, tercera. Pero el apóstol Pablo resplandecerá. ¿Qué gloria daremos al Señor por él? Porque no le tendremos envidia ni celos. ¡Qué gloria por él! Pues bien, ahí está en Daniel 12:3 y luego los que ya he citado, Mateo 5, 14 a 16, Primera Tesalonicenses 5:5, es cuando el apóstol les dice que ellos son hijos de luz, que no son hijos de las tinieblas, por lo tanto, han de comportarse como hijos de luz y esperar en esa luz a que el Señor venga a recogernos. En Apocalipsis 1, 12 y 20 es cuando se habla de las 7 estrellas que estaban en la mano del Señor. También, estos han de dar luz en medio del mundo. En Juan 17, en aquella oración sacerdotal del Señor, en el versículo 15, el Señor le dice a su Padre, no te ruego que los quites del mundo, sino que los preserves del mal. Es precisamente en medio del mundo donde la Iglesia tiene que dar testimonio del Evangelio de Cristo, pero sin contaminarse con la corrupción que hay en el mundo. Me viene ahora de repente 1.27 de Santiago, cuando dice la religión pura y sin mácula consiste en esto y esto y esto. Yo he visto, explicando, por ejemplo, en teología formal, en teología propia, es decir, el carácter de Dios, y hablamos de que en Dios hay que distinguir la trascendencia y la inmanencia, el amor y la luz. Como trascendente está infinitamente distinto y distante de nosotros. Como inmanente está dentro de nosotros y le recibimos y vemos toda su bondad, no nos asusta. Como trascendente asusta, como inmanente incita al amor. Pues bien, allí está también la trascendencia y la inmanencia del creyente en el mundo. Porque dice que ha de estar siempre a favor de las viudas y los huérfanos. Inmanencia, pero preservándose siempre incontaminado del mundo, la trascendencia. Siempre distinto y distante del mal, del defecto, pero bien metido en cuanto a la inmanencia, participando de la bondad y de la misericordia de Dios, que siendo infinitamente santo, condesciende a estar en medio y en nuestro corazón de quienes somos, diríamos, infinitamente malos. De alguna manera. No podemos tener nada infinito, de modo que ni el mal ni el pecado nuestro pueden ser infinitos. Pues bien, Pablo llama a esa generación tortuosa y extraviada. Es traducción
de las palabras hebreas que indican lo mismo precisamente en Deuteronomio 32:5. Pero el contexto es muy distinto. Allí no se les llama hijos de Dios, han degenerado. Pero aquí, a pesar de que es una generación tortuosa y extraviada, dice, pero vosotros sois hijos de Dios. Allí no hay contexto de hijos de Dios. Aquí hay un contexto de hijos de Dios en medio de una generación tortuosa y extraviada. Hijos de Dios sin mancha. Sin mancha. Amomos. Sin mancha. Momos es una suciedad que deja a una persona avergonzada. A, como ya lo he dicho varias veces, significa sin esa suciedad. Así, esto es lo que quiere decir, sin mancha. Y recalca esto diciendo que el modo de mantenerse sin mancha, irreprensibles, es asidos a la palabra de vida. Asidos de la palabra de vida. También podríamos decir de la palabra de la vida, aunque en el original griego no hay la ni al principio ni en el otro. Asidos de palabra de vida, dice el griego, ¿verdad? Pero lo podemos decir, asidos de la palabra de la vida. Es decir, esa palabra que, como dijo Pedro, Juan 6:68, tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién vamos a seguir? Tú tienes palabras de vida eterna. Es decir, la palabra que tú hablas no es una palabra solamente para oírla, sino es una palabra que, con escucharla y recibirla, uno tiene vida eterna. Tú tienes palabras que conllevan la vida eterna. Pues bien, la palabra de la vida son palabras que conllevan vida eterna. ¿Dónde están esas palabras que conllevan vida eterna? En la Biblia. La Biblia entera, desde el principio hasta el final, es palabra de vida eterna, para todos aquellos los que la reciben y la ponen por obra. Asidos de esta palabra de vida, ¿para qué? Para que en el día de Cristo, ¿cuál es el día de Cristo? Ya ha salido 2 o 3 veces. El día de Cristo es el día del arrebatamiento de la Iglesia, como lo vimos ya en el primer capítulo y en el versículo 6. El que comenzó en vosotros la obra la llevará a su perfección hasta el día de Jesucristo. El día de Cristo, el día de arrebatamiento de la Iglesia, el día en que el tribunal de Cristo se juzgará a los creyentes según sus obras para ver si su recompensa es mucha, poca o nula. Y dice él ahora, como él ha sido el que ha comenzado allí el Evangelio y el que ha trabajado por tanto tiempo para ellos, dice, para que en ese día, en el día de Cristo, yo pueda gloriarme, jactarme, pero en buen sentido, de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Voy a explicar un poquito de estas 2 frases porque en el original tienen un sentido muy curioso. Eso de trabajar o de correr en vano es una metáfora tomada de las carreras olímpicas. Él dice en 1 Corintios 9, en la forma en que él busca el premio. Él dirá en el capítulo 3 en qué forma él olvida lo de detrás y se lanza hacia lo de delante, como en las carreras olímpicas, el corredor que quiere alcanzar el primer lugar, la medalla de oro, diríamos hoy, no se vuelve a mirar así, porque puede perder el primer puesto. Yo lo he visto, lo recordaba y siempre lo cito. Y hace 18 años en Tenerife, con David Rivero, el actual pastor de una de las iglesias de allí, que era un niñito de 12 años, ahora tiene 30 si no me engaño. Él era uno de los nadadores allí en la piscina municipal y yo vi a uno volverse a ver como el que seguía y perdió el primer puesto. No hay que volverse, no hay que hacer como Pedro cuando le dice el Señor, sígueme, y ve que Juan venía y dice, ¿y este qué? Dice, ¿a ti qué te importa de ese? Tú sígueme. Nosotros tenemos que preocuparnos por el prójimo en cuanto tengamos que darle un buen testimonio y en cuanto tengamos que, arriba hermano, pero curiosidad malsana no.
El Señor tiene su plan y todo lo que Él prepara para el hermano, y a nosotros no nos interesa el meter las narices en lo que el Señor está haciendo dentro de ese hermano, sino solamente por lo que vemos y tal, y lo que Él nos confía, animarle adelante, arriba, pero nada de meter las narices donde no nos llaman. Y eso es lo que Pedro hizo, meter las narices donde no le llamaban. Pues esto es lo que tenemos que evitar, el volvernos a ver cómo corre este hermano. Tú tira adelante primero, tira adelante, está tomado de la carrera olímpica. El segundo, lo de trabajar de recio. Esto es lo que significa el verbo este. El verbo de trabajar de recio lleva una connotación. Trabajar en vano significaba una pieza de paño mal hecha, mal tejida, y que al llevarla o al mayorista o al presentarla en la tienda le dicen: no señor, no me la llevo, yo no puedo pagar por esto porque está mal terminado. Esta pieza está mal terminada. Esto es lo que indica el original respecto de la segunda metáfora, ¿eh? Una pieza de paño mal hecha y por ello rechazada. Y entramos en el nivel alcanzado. En el nivel alcanzado hay aquí 3 personas de más a menos que los filipenses pueden y deben imitar. En este nivel alcanzado está el ejemplo de Pablo primero, versículos 17 y 18. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. ¡Qué preciosidad! Lo que aquí quiere decir el apóstol Pablo es algo muy solemne y muy sagrado. Es una cuestión de liturgia. La palabra liturgia a veces tiene un sentido peyorativo, nos parece que es algo así como el sacramento o la misa de los curas. No, no. Leiturgia, como leiturgos, que es el que efectúa eso, la liturgia. Es una palabra griega compuesta de 2. Leitos público, de laos pueblo, leitos público, y ergon obra. Pero en griego, al juntarse una O con una E, se convierte en el diptongo U. Así es leiturgos, aunque es leitos ergos, ¿eh? La O y la E forman U. Pues bien, leitos ergos significa una obra cultual pública ofrecida a Dios. De modo que todo servicio, todo culto que tenemos, públicamente como congregación, dirigido a Dios, es una leiturgia, en buen sentido. Y es leiturgos el que está oficiando en representación de la comunidad en ese acto. El leiturgos. Pues bien, aquí el apóstol Pablo condesciende a poner a los filipenses como principales leiturgoi, en plural, del sacrificio que se está ofreciendo al Señor. Sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre, como se nos dice en Hebreos 13:15, ese es el sacrificio del creyente primero, fruto de labios que confiesan su nombre. En ese sacrificio, dice Pablo, vosotros ponéis el holocausto. Habéis ofrecido vuestras vidas al Señor. ¿Eh? ¡Qué sacrificio tan estupendo! Ese sacrificio ha sido liturgia, servicio de vuestra fe. Vuestra fe ha hecho que pongáis ese sacrificio. Y en ese sacrificio que vosotros ponéis, que lo hacéis con vuestra fe, yo pongo encima, mejor dicho, no lo pongo encima, también vosotros lo ponéis, porque el verbo está en pasiva. Spendomai, soy derramado. Spendomai, soy desgastado, también significa. El verbo este sale en el capítulo 11 de 2 Corintios, cuando el apóstol Pablo dice: yo por mi parte gastaré todo lo mío y aún me desgastaré a mí mismo por vosotros, aunque amándoos más yo sea menos amado. Qué versículo tan fabuloso. Y ahí está el verbo spendomai, por activa y por pasiva. Yo gastaré en activa, me gastaré a mí mismo en pasiva,
pues él aquí en pasiva dice que en realidad son ellos los que han puesto el holocausto y a él lo ponen encima en sacrificio de libación. Libación de ahí viene libar. Habréis oído, habréis leído que también se dice, ese ha tenido muchas libaciones cuando ha echado muchos tragos, ¿no? Bien, vino, aceite, agua, todo lo que se derramaba sobre los sacrificios se llamaba sacrificio de libación. Sale bastante tarde el sacrificio de libación en el Pentateuco, pero ya tenemos en Números 15:10 y 28:7 del libro de Números son las únicas ocasiones en que sale el sacrificio de libación. Pero yo lo empalmo, lo veo en Romanos 12:1. Ya se ve allí toda la vida en sacrificio de libación y a la vez en holocausto, cuando el apóstol exhorta a los romanos a ofrecer sus cuerpos, es decir, su persona entera manifestada mediante el cuerpo, como sacrificio vivo, no muerto. Los animales había que matarlos para sacrificarlos, para hacerlos sagrados. El creyente tiene que ofrecerse a sí mismo en vida. Su vida entera, gota a gota, minuto a minuto, es un sacrificio de holocausto y de libación, porque la va derramando, y por eso dice que yo sea derramado, va derramando su vida a gota en servicio del Señor, sacrificio de libación. Y ese sacrificio de libación él condesciende a decir que en realidad lo hacen ellos derramándole a él encima del holocausto que han puesto por debajo. Y en esta forma viene un gozo y regocijo de él ante lo que hacen con todos vosotros, y les pide que, conscientes de eso que están haciendo, se regocijen y se gocen ellos también con él, de la misma manera que él se goza y regocija con ellos. Como saben, la tónica o la palabra clave de toda la epístola a los filipenses es gozo. Gozo. Y ahora viene el ejemplo de Timoteo. Espero en el Señor Jesús. ¿Qué significa? Significa que sus esperanzas están gobernadas y sostenidas por la voluntad del Señor en lo concerniente a la situación que él tiene a la sazón. Espero en el Señor Jesús, él está en prisión, enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Es decir, espera recibir buenas noticias al regreso de Timoteo. El verbo de cobrar de buen ánimo sale una sola vez en la Biblia. Eupsuigeo. He puesto aquí apas legomenon, ya lo dije ayer, ¿verdad? Siempre que yo diga esta frase, o la lean, conviene saberlos, la lean en un libro técnico, dicen, esto es un apas legomenon, quiere decir, se dice una sola vez en la Biblia. Claro, tiene importancia una palabra que sale así distinta de las demás. Y dice, a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Qué quiere decir? Y mejor con el versículo que viene, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Qué reproche bastante amargo, que podría entenderse mal. Lo que quiere decir que dentro de la preocupación mutua que vemos, por ejemplo, en 1 Corintios 12:25, que han de tener los creyentes unos con otros, una preocupación mutua los unos por los otros, Timoteo está llevando a cabo lo que el apóstol dice allí, y está mostrando su interés genuino, genuino, como si dijéramos nativo, de nacimiento lo tiene, no se lo han impuesto, no lo ha adquirido con la costumbre, es algo que le sale por temperamento o por don que Dios ya le puso desde que nació. Y tiene un interés tan grande que con él muestra una identificación con la mentalidad y con el interés que el propio Pablo tiene por el estado de los filipenses. El término
griego es isópsijos, de igual alma. La palabra esta isos salió ya en el versículo 5, cuando dice el apóstol que, en el 6, perdón, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser iguales cosas que Dios, dice el original, isa, ceu, pues aquí isópsijos, un alma igual que la suya. Le hace un cumplido tremendo a Timoteo al decirles a los filipenses que no tiene a ninguno como este, que tenga un alma tan sintonizada con la suya, en lo que respecta al interés y la preocupación por el estado de los filipenses. Y luego hace este amargo reproche: a ninguno tengo del mismo ánimo. Por eso se preguntan los comentaristas, demasiado duro, ¿a quién se refiere? Pues muy probablemente, y aquí digo contra la opinión del comentarista donde yo más me informé de esto, yo estoy en contra de su opinión, de que se refiere a un círculo muy amplio de todos los que estaban en Roma, de tal, de todos los que había por allí, ninguno tenía interés sino Timoteo. He leído otra y creo que es la más probable, la de Hewlett, que dice, voy a citar sus palabras: en el limitado círculo de los que Pablo tenía a mano a la sazón, no había ninguno tan interesado por ellos como Timoteo. Eso sí, ya es quitar un poco de hierro, y limitar el círculo. No es que no tuvieran ningún interés, sino que no estaban a la altura del interés que Timoteo tenía por ellos. Y además el círculo ya era de los que él tenía a mano a la sazón, que no eran muchos. Él dice, hablando de la defensa que tuvo que hacer en las cartas a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, que en aquella defensa todos le abandonaron. Qué tristeza. Todos de los que estaban. Pero exceptúa uno, solo Lucas, el médico amado, estaba con él. Solo Lucas le fue fiel en todo y por todo. Pues iba a decir este chico, porque para los judíos era un chico, cuando le escribe la primera carta a Timoteo, muy probablemente Timoteo tenía unos 38 años. Para un judío especialmente, 38 años era un mozo sin experiencia, hasta los 40. Hasta los 40 no tenía completa experiencia, pero si había sido bien formado en la ley, etcétera, etcétera, a los 30 ya podían ser sacerdotes según la ley, ya podían ser predicadores según los rabinos. ¿Entendéis ahora por qué el Señor no salió a predicar hasta que no tuvo 30 años? Podían haberle dicho, ¿cómo? ¿Cuántos años tienes tú? 25 fuera. Aquí no predica nadie hasta que no tenga 30 años. Así por lo menos no podían decir, no tienes edad. El Señor tenía la edad canónica, como suele decirse en la Iglesia Católica. Por eso a los obispos exigen que tengan 30 años, porque los comparan a Jesucristo. A los curas nos ordenaban a los 25 y luego había muchas dispensas de tiempo, 25 como los levitas. A los levitas se les podía hacer ya tener el servicio y el culto cuando tenían 25 años. A los sacerdotes 30. Y los rabinos continuaron con esta tradición de que hasta los 30 años no se salía a predicar, etc. Y la han conservado, que lo sepan. Pues bien, él tendría unos 38 años, pero el apóstol le dice en 1 Timoteo 4:12 que nadie tenga en poco su juventud. Que por cierto, y no voy a decir dónde, la juventud de una iglesia, este versículo lo sacó de su contexto y decía que los ancianos no tenían que tener en menos a la juventud. Qué mal cuando se sacan las cosas de su contexto, ¿verdad? Lo que quería decir, mira, vas de anciano, vas de pastor,
Que los demás ancianos, que algunos tendrán 60 y quizás 70 años, que no digan, este chicuelo viene aquí a imponerse. Esto es lo que quiere decir, que nadie tenga en menos tu juventud. Estás cualificado para ser pastor de una iglesia, no te acomplejes, porque Timoteo era un acomplejado, por naturaleza, se ve que lo era, y parte había biológica, no cabe duda, porque sabemos por el propio apóstol Pablo que era débil físicamente, que era enfermizo, especialmente enfermo del estómago, seguramente tenía una úlcera de estómago tal, y por eso el apóstol Pablo le dice, mira, no tomes agua, hijo mío, bebe vino, un poco de vino, dice, no dice, emborráchate, un poco de vino a causa de tus enfermedades. Yo a veces lo necesito y para que ningún hermano se escandalice, digo, yo padezco la enfermedad de Timoteo. Para que no se escandalice ninguno, porque estoy diciendo la verdad como estoy delante del Señor, como estoy delante del Señor. Pues bien, tenemos esto, su juventud, su timidez, que ya he nombrado antes, se ve también porque este chico necesitaba, según le dice el apóstol en la carta segunda, que tiene que reavivar el fuego del don de Dios que le fue otorgado mediante la imposición de las manos del presbiterio, es decir, de los ancianos, y también dice de mis manos. Por cierto, en 1 Corintios 10, 33 y 13, 5 sale el mismo verbo que aquí. Y tenemos por el versículo 22 que les dice, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Los filipenses lo sabían, conocían a Timoteo y conocían su carácter probado, dokimen en griego, es lo que dice el original. Como hijo a padre indica no precisamente la diferencia de edad, aunque la había, sino que Timoteo había sido convertido mediante el ministerio de Pablo. En este sentido, se suele decir algunas veces mi hijo espiritual, una persona a la cual Dios ha empleado el ministerio de él para convertir a dicha persona, mis hijos espirituales, etc. Pablo podía decir con toda verdad que Timoteo era hijo suyo espiritual porque había sido convertido mediante su ministerio. Nótese el giro que da al emplear ese verbo, ha servido conmigo, eduleusen, con lo cual da a entender que ambos, tanto él como Timoteo, ya sin ninguna diferencia, eran consiervos de Dios para la extensión del Evangelio. Como dice Ralph Martin, que tiene, ya lo he dicho otras veces, un buen comentario a esta epístola a los filipenses, en la Iglesia la única base para el puesto y el honor es el servicio a la causa de aquel que tomó la forma de esclavo y estuvo entre los suyos como sirviente. Puede verse en Lucas capítulo 22 y el versículo 27. Y continúa en el versículo 23. A este pues espero enviaros. Nótese en el original el énfasis de colocación. A este pues. Y lo hará tan pronto como sepa en qué paran sus asuntos, porque su actual situación es incierta. Esto es lo que quiere decir cuando habla de que luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y expresa luego una confianza, pero una confianza fuerte en el Señor, que Él también irá personalmente a verles. Y que pepoiza, dice el original, es un verbo muy fuerte, estoy persuadido, estoy convencido,
de que él mismo va a verle sin tardar mucho. Véase lo que dice, por ejemplo, en el capítulo primero, en el versículo 25, está confiado entre aquellas cosas de si vivir o morir tal, está confiado de que quedará vivo, y que permanecerá aún con ellos, para provecho de ellos y gozo en la fe. Solo en el Señor, esto quiere decir en el Señor, solo en el Señor pone su esperanza de que así sea. Puede verse también en el versículo 19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Y de esta forma él va a decir lo que sigue, porque en realidad aquí va ya a ponernos delante el ejemplo de Epafrodito. El ejemplo de Epafrodito. Dice en el versículo 25, vamos a leer primeramente hasta el versículo 30. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que, al verle de nuevo, os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Examinando ya en detalle estos versículos, vemos primero en el versículo 25 que Pablo dice en realidad, tuve por necesario. Está en pasado, por lo que suele llamarse un aoristo epistolar. Es decir, cuando uno escribe una carta, se pone en el tiempo en que la van a leer los destinatarios. Aunque él está escribiendo en presente, lo pone como si ya fuera pasado, porque cuando ellos lo leen ya será un pretérito lo que está diciendo. De este Epafrodito, que por cierto significa algo así como encantador. Pi es una preposición que aquí da fuerza, y Afrodito, que viene Venus, Afrodita, afrodisiaco, etcétera, que significa atractivo en el sentido de seductor. Seductor ordinariamente en el terreno sexual, pero aquí no tiene este tono, esta cualificación. Significa pues encantador. Y de él dice todas estas cosas. Es una lista de servicios, diríamos, muy bien detallada. Dice que es hermano, es decir, hermano en la fe. Después dice sinergos, colaborador. Sinergos, como en 1 Corintios 3:9, donde el apóstol, después de hablar de que él plantó, Apolo regó, pero Dios fue el que dio el crecimiento, dice, porque somos colaboradores de Dios. Sinergoi, colaboradores de Dios. Y había sido colaborador, ya fuese al establecer la iglesia de Filipos, o en el lugar en que Pablo está a la sazón confinado. Véase el capítulo 4 en el versículo 3. Después dice, al pie de la letra, compañero de milicia. Y esto da un sentido de camaradería en el conflicto, como una lucha, que él tiene que batallar no solamente contra las potestades infernales, sino también contra aquel populacho que se había vuelto contra él en Filipos. Tanto en Filipos como ahora es un compañero de milicia con él. Un lugar parecido podríamos encontrarlo en la carta a Filemón en el versículo 2. Después le llama mensajero, ángelos. Mensajero porque le ha llevado el presente que los filipenses habían enviado a Pablo. Finalmente dice ministrador,
de mis necesidades. Esta palabra ministrador aquí no es diaconía ni diáconos, sino que es leiturgos. Comporta, me parece que ya lo he dicho otra vez, la idea de algo sagrado, cultual. Es un sacrificio que ellos han ofrecido y que se lo presentan a él como si fuera el Señor. Puede verse el versículo 17. Aunque se ha derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, allí quedó explicado todo esto. También podemos ver algunos otros versículos de otras epístolas que tienen alguna relación con lo que estoy diciendo. Por ejemplo, Romanos, en el capítulo 15, los versículos 16 y 27. Y en 1 Corintios 9, 12. Y ya en el versículo 26 vemos que los filipenses se habían enterado de la grave enfermedad que había padecido Epafrodito. Y al saber esto, al saber que los filipenses se habían enterado de su enfermedad, Epafrodito se llenó de nostalgia. Dice, tenía gran deseo de veros. El epipozón, dice el original, que es sentir una gran nostalgia. Y se llenó de angustia. El verbo que hay aquí, ademonón, es precisamente el mismo verbo que usan los evangelistas Mateo y Marcos, Mateo 26, 37 y Marcos 14, 33, al hablar de la agonía del Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Y en su raíz este verbo ademo significa estar ausente del pueblo, es decir, fuera de su pueblo, fuera de su casa, fuera de su hogar. Los versículos 27 y 29 no tienen ninguna dificultad. Vuelvo a leerlos. Estuvo enfermo, a punto de morir, cerca de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. La palabra para misericordia suele ser eleos, y es la palabra que entra en limosna. En griego, limosna, viene esta palabra. No solamente dice Pablo, tuvo misericordia de él, no, también de mí. Porque si Epafrodito hubiese muerto, entonces la tristeza que Pablo tenía por la situación amarga en que se encontraba preso habría sido aumentada, y por eso dice él, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza, es decir, una tristeza encima de la otra que ya tenía. Y continúa diciendo que por eso le envía con mayor solicitud, con mayor diligencia, con mayor urgencia, podríamos decir, para que le vean cuanto antes, y al verle de nuevo se gocen, y él por su parte, dice, esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor, continúa, con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Epafrodito arriesgó su vida, echó su vida a la cuneta, paraboleusámenos. Ahí tenemos el verbo ballo, que significa arrojar. Paraballo, arrojar junto a, pues bien, aquí es el participio de aoristo, masculino singular, paraboleusámenos, habiendo arrojado a la cuneta, habiendo arriesgado su vida por la obra de Cristo. Al pie de la letra, diato ergon, a causa de la obra de Cristo. ¿Cuándo había arriesgado su vida Epafrodito? Primero, en un viaje tan largo como era entonces, sobre todo, un viaje por navío, cruzando todo el Mediterráneo. Si él probablemente tenía dificultad en la navegación, se mareaba, como a mí me pasa, por cierto, pues todavía más. Eran viajes llenos de peligros. Y luego Epafrodito le traía a Pablo noticias que no eran muy buenas, incluso acerca de su propia iglesia de Filipos.
La frase final puede confundir a algunos. Dice que exponía su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. No tiene que entenderse en mal sentido como si ellos estuviesen haciendo menos de lo que les correspondía y que en este sentido Epafrodito estaba supliendo lo que ellos no hacían por algunas causas, pero no hay que entender lo que fuesen por mala causa. Únicamente significa que Epafrodito estaba completando, dice el original, el servicio leiturgías, otra vez, cuando se compara con el versículo 25, ministrador, leiturgos, leiturgía. O sea, era un servicio cultual, un servicio sagrado, como un sacrificio, eso es lo único. Y este servicio, ellos, por la distancia, por lo menos por la distancia, no podían prestárselo a Pablo. De ahí que Epafrodito estaba prestando a Pablo un servicio que ellos, por la distancia, no podían prestarle, pero él era su representante y su sustituto. Compárese, por ejemplo, con 1 Corintios 16, 17. No voy a detallar este versículo. Por cierto, el versículo 24 del capítulo 1 de la epístola a los Colosenses tiene un verbo al hablar de completar lo que falta, las aflicciones de Cristo, etcétera, que es el compuesto de este. Aquí el verbo es anapleró. Pleró es llenar, aná significa llenar de nuevo o llenar bien, llenar más. Y allí pone antanapleró. Anti frente a algo, no en lugar de algo allí, sino frente a algo que es lo que Cristo había hecho. Pablo está completando, o mejor dicho, Cristo está completando en Pablo lo que falta para la extensión del Evangelio. Aunque en cuanto a la obtención de la salvación y la provisión para la salvación de los hombres, la obra del Señor Jesucristo quedó completa en la cruz. Pero es el mismo, el que vive en el creyente. Como dice Pablo en Gálatas 2:20, juntamente con Cristo estoy crucificado y vivo. Así es la mejor lectura. Pero ya no vivo yo, es decir, ya no vive el yo en mí, sino que es Cristo el que vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Señor Jesucristo, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pues bien, aquí vemos que es un verbo parecido a aquel, no tan fuerte como el de Colosenses 1:24, pero hemos de darnos cuenta de que el contexto y el sentido son aquí distintos.